Bienvenidos al canal de YouTube de la Academia Veropo. En este vídeo vamos a corregir el simulacro del examen de administrativo de la Junta de Castilla y León que hemos realizado en nuestras instalaciones el 24 de mayo. Si no has podido acudir presencialmente a hacer el simulacro, no te preocupes, puedes descargarte el mismo en la caja de descripción de este vídeo. Te recomendamos que lo hagas, accede a ello, ponlo a tu disposición y coge un cronómetro y empieza a hacerlo contando que tienes para ello 130 minutos. Te recomendamos que hagas el simulacro y pares este vídeo. Después de hacer el simulacro, vais a poder encontrar, y las personas también que lo hicisteis presencialmente, en ese mismo sitio, en la caja de descripción, las soluciones al mismo. Nosotros igualmente vamos a comentar las soluciones tanto de la parte relativa al propio test como el supuesto práctico. Así que te animo a hacerlo. Continúa con nosotros viendo cómo corregimos el simulacro. Iniciamos ya la corrección del simulacro. Vamos a empezar por las preguntas del primer bloque. La primera pregunta que ahí tenemos es: ¿no es una institución básica de la Comunidad de Castilla y León según lo previsto en su Estatuto de Autonomía? Bueno, pues lógicamente es una de las cuestiones importantes que, como sabéis, se recogen en el artículo 19 del Estatuto, y claramente el Procurador del Común, a ser una institución, no es una institución básica, es una institución propia, por lo tanto, sin duda alguna, está adecuadamente marcada la respuesta A. La segunda pregunta que nos encontramos es relativa a los decretos legislativos son. Bueno, pues marcamos la respuesta B. Conocemos sobradamente que nos encontramos ante unas normas con fuerza de ley dictadas por el Gobierno. En este caso, la remisión la entendemos hecha a la Constitución al referirse al Gobierno y no la Junta. Por lo tanto, encontraríamos la respuesta en la propia Constitución en su artículo 82. La tercera de las preguntas se refiere a: los cuerpos y escalas de funcionarios se clasifican según el Estatuto Básico del Empleado Público de acuerdo con, pues efectivamente la B es la correcta, de acuerdo con la titulación exigida al acceso, para el acceso a los mismos. Artículo 76 del TREBEP nos lo recoge de manera expresa. La cuarta pregunta es: contra la resolución de los recursos de alzada se puede interponer recurso administrativo, y después de proponernos varias opciones hemos de marcar, como bien creo que sabéis, la C, extraordinario de revisión, en aquellos casos que, conforme a los requisitos del 125.1 de la ley, puedan llevarse a cabo. Por lo tanto, conocemos expresamente, así se señala en el artículo 122.3 de la propia Ley 39, que en ese caso solamente podríamos acudir, si estamos en esas circunstancias, al extraordinario de revisión. Pregunta número 5. Señala cuál de los siguientes no es un tipo de modificación presupuestaria según nuestra Ley de Hacienda y del Sector Público de Castilla y León. Ahí pues hemos de acudir al artículo 122 de la ley, y efectivamente vemos que no estaría dentro de estas modificaciones lo que son incrementaciones que no están, no es un concepto propio de nuestra norma. Por lo tanto, sin duda, la C es la que hemos de marcar. 6. ¿Quién aprueba las bases de las convocatorias de las pruebas de la selección de personal? Bueno, teníamos ahí marcada la A. Recordad que nos encontramos en un simulacro de examen. En los exámenes nos podemos encontrar con preguntas que no estén bien resueltas y que podemos impugnar. Aquí estaríamos en esta situación. Como bien sabéis, en función de lo establecido en el artículo 7, en este caso lo que procede es marcar el consejero de Función Pública, es quien tiene esa competencia.
¿de acuerdo? Así que, ojo, que estamos en un simulacro y que también nos podemos encontrar con este tipo de situaciones. Por lo tanto, consejero competente en materia de función pública. ¿De acuerdo? Esta pregunta sería impugnada, ¿de acuerdo? Porque está mal resuelta. Bien, siguiente cuestión, pregunta número 7, referida a contratos. Según el artículo 16 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que son contratos de suministros. Bueno, pues aquí lo que nos encontramos es con la definición que efectivamente da la ley, y serían contratos de suministros aquellos que están definidos expresamente, como nos dice el párrafo o la respuesta D, según el artículo 16.1 de la Ley de Contratos. Por lo tanto, sin duda, vamos a marcar esa D. La octava, el pago de la subvención, según el artículo 35 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad. Ojo, se refiere a la Ley de Subvenciones de nuestra comunidad. ¿Cuándo se va a realizar? Bueno, pues no es una respuesta que se acoja exactamente a la literalidad, pero lo intuimos perfectamente, lo deducimos perfectamente del artículo 35.1, que es una vez que se haya justificado por el beneficiario la realización de la actividad para la cual se concedió la subvención. Ese es el momento en el que se realizará el pago, ¿de acuerdo? Artículo 35.1. Siguiente pregunta, la 9, nos indica: las resoluciones administrativas de la Junta de Castilla y León y las de su presidente, de acuerdo con la Ley 3/2001, adoptarán forma de acuerdo. Efectivamente, expresamente así se recoge en la ley que tanto las resoluciones administrativas de la Junta como de su presidente tengan esa forma, la forma de acuerdo. Pregunta número 10. ¿Cuándo podrá disponerse de la realización de pagos de naturaleza distinta a la que fue autorizada en el establecimiento o modificación del sistema de anticipos de caja en Castilla y León? Nuestra ley no tiene prevista, la Ley de Hacienda y del Sector Público no tiene prevista esta posibilidad de realizar estos pagos de naturaleza distinta a los autorizados, ni bajo el sistema ordinario de gestión, ni a través de los anticipos de caja. Por lo tanto, en ningún caso sería la respuesta que hemos de marcar. ¿De acuerdo? Bueno, pregunta número 11. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución. Ojo con esta pregunta, porque podemos ir directamente a buscar su resolución en el artículo 2 y rápidamente vemos que no es así, sino que esta cuestión está resuelta en el artículo 138.1, que expresamente dice que, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre esas partes del territorio y atendiendo en particular la circunstancia del hecho insular. ¿De acuerdo? No busquemos, por supuesto, la respuesta en el artículo 2, sino en el primer párrafo del artículo 138 de nuestra Constitución. 12. ¿De qué presunción gozan los actos de las administraciones públicas sujetas a derecho administrativo? Esta cuestión, bueno, sin acogerse estrictísimamente a la literalidad, pues está resuelta en el artículo 39.1 de nuestra ley, que habla de que se presumen válidos. El presumirse válidos, lógicamente, entra dentro de la presunción de validez. Por lo tanto, sin duda, hemos de marcar la C. 13. De acuerdo con la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, ¿cuál de los siguientes órganos ha de existir en todos los ayuntamientos? Cuestión muy importante, como sabéis, y que está absolutamente resuelta en el primer párrafo del artículo tan importante 20 de la ley. Serían los
tenientes de alcalde, ¿de acuerdo? De los que aquí se recogen son los que tienen esa consideración de órganos que han de existir en todos los ayuntamientos. La pregunta 14. Según el Código Civil, ¿van a carecer de validez? Pues aquí tendríamos que, lógicamente, acudir al artículo 1.2 del Código Civil, que nos habla de la primacía en la jerarquía de normas, después de citar sus fuentes, y carecerían de validez las que contradigan otra del mismo rango o superior, que contradigan otras de rango superior. ¿De acuerdo? Artículo 1.2 del Código Civil, estudiado en el tema de fuentes. Pregunta número 15. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, según el artículo 34 de la Ley 38/2003, debe efectuarse. ¿Qué tiene que efectuarse? Pues ahí tiene que efectuarse, lógicamente, la aprobación del gasto. Así expresamente está recogido en el artículo 34.1 de la citada ley. La 16. Los procuradores que no queden integrados en un grupo parlamentario dentro de los plazos indicados y según lo previsto en el reglamento de las Cortes, ¿qué pasará con ellos? Pues efectivamente quedan incorporados al grupo mixto. ¿De acuerdo? Respuesta C es absolutamente clara y estaría prevista así en el artículo 21 del reglamento de las Cortes. Por supuesto, ni se busca afinidades políticas, ni se les deja sin grupo parlamentario, ni tienen que decidir en ningún plazo. ¿De acuerdo? Venga, pasamos a la pregunta número 17. Los consejeros del Consejo, los consejeros de cuentas del Tribunal de Cuentas serán designados por un periodo de, en este caso, ojo, son 9 años, es un periodo que no es muy habitual dentro de los órganos e instituciones que podemos estudiar a lo largo de nuestra preparación, por eso pues es quizá más fácil recordarlo, y así está regulado en su ley reguladora, en la Ley Orgánica 2/82, en el artículo 31. ¿De acuerdo? 18. Según la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, no es un órgano directivo central de una consejería. Ojo, como siempre en este tipo de preguntas, nos preguntan por lo que no es, en este caso, un órgano directivo central, y acudiendo al artículo 37.1 de la Ley de Gobierno y Administración, pues lógicamente la Secretaría Ejecutiva, que es un órgano que no está previsto en ningún caso, pues es el que hemos de marcar porque nos dicen el que no. Acordaros. 19. En el artículo 17.6 de la Ley 40 se indica que quedan exentos de la responsabilidad que deriven de los acuerdos adoptados por el órgano colegiado. ¿Quiénes? Pues es muy preciso la remisión que se hace y es muy preciso lo que allí se recoge en ese artículo 17.6 de la ley. Pues van a gozar de esa exención de responsabilidad los que votan en contra y los que se abstienen. Por lo tanto, adecuadamente está bien marcada la respuesta D. ¿De acuerdo? 20. Las cláusulas de los convenios colectivos que contengan decisiones unilaterales del empresario o que supongan condiciones de trabajo favorables o adversas por razón de adhesión a un sindicato, según serán de acuerdo con el con la Ley Orgánica de Libertad Sindical. ¿Cómo serán? Pues por lógica, con todo lo que conocemos ya en materia de nulidad, pues será nulo, y por lo tanto, si es nulo, no tienen efectos, no van a surtir efectos. Importante artículo 12 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. El artículo 21 nos dice que en virtud de la Ley
3/2001 de Gobierno y Administración de nuestra comunidad, ¿qué tipo de representación ostenta el presidente de la Junta de Castilla y León? Claramente hemos de marcar la respuesta A, independientemente de que, bueno, haya otras atribuciones, como es la presidencia de la Junta, que no estén reflejadas, pero las que están reflejadas son las adecuadas: la suprema de la comunidad y la ordinaria del Estado en la comunidad. ¿De acuerdo? Cuestión que se ha machacado mucho en la preparación. Pregunta 22. Según la Ley 39, las administraciones de Ley 39 de 2015 van a ser nulos de pleno derecho. Bueno, pues aquí vamos a dirigirnos al vital artículo 47 de nuestra ley y hemos de convenir rápidamente que está perfectamente marcada la letra C. A las otras respuestas pues les invalida algún aspecto. Por ejemplo, la retroactividad, en este caso, la competencia, competente en este caso, inferior en este caso, es decir, vamos viendo que también podríamos llegar de manera indirecta a marcar adecuadamente la letra C, pero creo que es uno de los supuestos que necesariamente hemos de manera directa que controlar dentro de ese vital artículo 47.1. Pregunta 23. Según el convenio colectivo del personal laboral de Castilla y León, la categoría profesional, ¿por qué se va a definir? Bueno, pues bien marcada la letra B, la pertenencia a un grupo profesional que agrupa funciones específicas dentro de él. Esto pues concuerda con lo que dice la propio Estatuto Básico del Empleado Público y está recogido expresamente en el artículo 51 de nuestro actual convenio colectivo. Pregunta 24. El ejercicio de las competencias de la Unión Europea se rige por esos tan básicos e importantes principios: solidaridad, subsidiariedad y proporcionalidad, de acuerdo, comentados en el tema oportuno y que recoge el artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Pregunta 25. De acuerdo con la Ley de Hacienda y del Sector Público de Castilla y León, el número de ejercicios posteriores a que se pueden aplicar los gastos, pues sabemos de la importancia del artículo 111 de esta ley y siguientes, pues en el párrafo segundo efectivamente dice que no pueden ser superior a 4 ejercicios, ojo, ejercicios en este caso posteriores al actual, como bien sabéis. ¿De acuerdo? Marcamos la A sin ningún género de dudas. Avanzamos hacia la pregunta 26. Según la Ley 39/2015, una vez iniciado el procedimiento administrativo, se podrán adoptar medidas provisionales. Bueno, la cuestión está recogida expresamente la solución en el artículo 56.1 y efectivamente se van a poder adoptar de oficio o a instancia de parte, ¿de acuerdo? Y, ojo, ¿quién? Ya sabéis, el órgano competente para resolver. Desecharíamos el instructor. Por lo tanto, desechamos la B y la C de manera clara también y por razones de urgencia no es la justificación de su adopción. Por lo tanto, claramente la respuesta D. Pregunta 27. De acuerdo con el artículo 96 de nuestra Ley de Hacienda y del Sector Público, indica cuál de las afirmaciones es verdadera. Bueno, pues nos tendríamos que ir al punto cuarto de ese artículo 96 y claramente nos determina que hemos de marcar la respuesta D. En las otras respuestas, en el apartado A, pues
las operaciones presupuestarias no serían las que deben aparecer, serían operaciones financieras. En el apartado B no caben ahí las transferencias de capital, y en el apartado C pues no cabrían ahí lo que son los gastos de capital. ¿De acuerdo? Marcamos claramente la respuesta D. Pregunta 28. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, los directores generales pues van a ser los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. Así se recoge expresamente en el artículo 61, en el párrafo primero. Lógicamente no se refiere a la dirección, sino al ministerio, ¿vale? Bueno, y a órganos directivos no superiores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, marcamos la B. Pregunta 29. En el artículo 253 de nuestra Ley de Hacienda se establece que anualmente se presentará ante la Junta un informe general con los resultados más significativos de la ejecución del Plan Anual de Control Financiero Permanente y del Plan Anual de Auditorías de cada ejercicio. La pregunta es ¿quién lo presenta? La duda es ¿quién lo presenta? Pues indudablemente hemos de marcar la Intervención General de nuestra Administración. Ella es la competente, según expresamente aparece en el punto 1 de este artículo 253. Pregunta 30. Cuando por parte del funcionario se supere el límite retribuido en el cómputo anual, según el decreto 227/1997 de nuestra comunidad, que ya sabéis regula el régimen de incompatibilidades, pues lo que sucederá es que se va a requerir un acuerdo expreso de la Junta que se concederá en base a razones de interés para el servicio. En ese caso se acudiría a esta posibilidad para conceder esa compatibilidad. ¿De acuerdo? 31. Con respecto a la ley, ¿a quién corresponde la iniciativa legislativa? Bueno, igualmente aquí, por el propio contenido de las preguntas que nos encontramos, pues nos estamos refiriendo al ámbito de la Constitución. Y el artículo 87 pues lo recoge expresamente en el párrafo primero, pues al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras, independientemente de que haya más, pero esos pueden tener esa iniciativa o les corresponde tener esa iniciativa. Al Gobierno únicamente no, solamente al Congreso y al Senado tampoco, y al Poder Judicial en ningún caso. ¿De acuerdo? Pregunta 32. ¿Qué ocurre con las retribuciones de los funcionarios que realicen una jornada inferior a la normal en Castilla y León? Bueno, pues como existe en el ámbito general, pues se reducen proporcionalmente sus haberes. Sin género de duda, marcamos igualmente la C. 33. ¿Cuál de las siguientes no se considera un ente local territorial según el artículo 2 de la ley? Ojo, hablábamos de posibilidades de impugnación. Si nos vamos a la ley 7/1985, que es a la que se refiere la pregunta, es en el artículo 3 y no en el 2 donde se resuelve la cuestión. Yendo ya a la propia cuestión, digamos que serían las áreas metropolitanas las que no tienen esa consideración. ¿De acuerdo? Son, sin más, entidades locales, no entidades locales territoriales. Ojo con esta referencia al artículo 2. 34.
El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión Europea se funda en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos a las personas que pertenezcan a minorías, que institución de la Unión está facultada para constatar la existencia de una violación grave y persistente de un Estado miembro de estos valores, pues el propio Consejo Europeo, según el propio artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, es a quien se atribuye tal competencia. ¿De acuerdo? Bueno, 35. El plazo máximo para notificar resolución expresa de un procedimiento iniciado a solicitud del interesado se contará, según la propia Ley 39/2015, y aquí pues nos encontramos con varias situaciones y en este caso, al referirse a un supuesto concreto, desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. ¿De acuerdo? Órgano competente para su tramitación. Es lo que pone el cronómetro en marcha. ¿De acuerdo? Y ahí claramente lo establece el artículo 21.3b de la ley. Sin duda tampoco, cuestión verdaderamente importante. Artículo 36. Referido a la Ley Orgánica 3/2007, establece que gozan de derechos derivados del principio de igualdad de trato y la prohibición de discriminación por razón de sexo, ¿quiénes? Pues el artículo 2 es muy explícito y muy amplio y se lo reconoce en general a todas las personas. Ya sabéis que esta es una batalla a lo largo de toda la preparación, definir a quién concretamente va dirigido un derecho. En este caso se extiende a todas las personas. Artículo 37. Según lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución, ¿vale?, el proyecto de estatuto, bueno, pues aquí claramente este artículo nos remite a la respuesta D, pero digamos que también podemos ir directamente por tener ese conocimiento expreso, que a veces no es sencillo, o podemos también ir, digamos, eliminando elementos de las demás. No estamos hablando de una fundación, ¿de acuerdo? No estamos hablando de una fundación, es decir, que vamos eliminando cuestiones y también podemos claramente pues llegar a esta respuesta por otra vía. Bien, en el apartado B, por completarlo, que es el que yo creo que más quizá nos puede generar duda, pues nos falta el órgano interinsular, ¿de acuerdo? Por eso digo que eliminando o buscando errores en cada una de las otras respuestas podríamos haber igualmente llegado a la respuesta D. 38. Las decisiones del procurador del común referentes a las quejas, según prevé su ley reguladora, pues ya sabemos que no son susceptibles de ningún tipo de recurso. No estamos en el ámbito, como bien sabéis, de un procedimiento administrativo, recogido en su artículo 12.4, de la misma manera que en el ámbito estatal para el defensor del pueblo. ¿De acuerdo? Pregunta 39. El pago anticipado de las subvenciones, de acuerdo por el reglamento, el Real Decreto 887/2006 y la Ley General de Subvenciones, ¿cuándo se va a conceder el pago anticipado? Pues cuando se prevea de forma expresa en la normativa reguladora de la subvención. Eso está en el artículo 88 del reglamento, recogido así, tan literal, en ese artículo 88. Pregunta 40. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas
Si no recae una resolución expresa, cuestión que sabéis es muy importante, pues lo que sucede es que se puede entender desestimada la solicitud. Es uno de esos supuestos de silencio desestimatorio, así se recoge en el 91.3 de nuestra ley 39. 41. Según el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en qué circunstancias se puede nombrar a un funcionario interino? Bueno, pues igualmente que hemos dicho en otras cuestiones, si conocemos la literalidad del artículo 10, sabemos que la respuesta es la C, así se recoge, pero también podemos ir eliminando situaciones de las otras cuestiones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por los plazos, por las situaciones, ¿de acuerdo? Entonces marcamos sin dudarlo la letra C. 42. De acuerdo con la Ley 5/2008, si se produce una falta de justificación de la realización del proyecto por el que se ha concedido la subvención, estamos hablando de nuestra ley autonómica, pues ¿qué se produce? Pues se puede producir la pérdida total o parcial de la subvención. Por lo tanto, así lo establece el artículo 35, por lo tanto, podemos adecuadamente marcar la respuesta D, que recoge esas dos posibilidades, la pérdida total o parcial de la subvención. 43. ¿Qué denominación recibe el órgano colegiado de carácter consultivo y asesor en materia socioeconómica de nuestra comunidad autónoma? Pues lógicamente estamos hablando de nuestro Consejo Económico y Social, recogido expresamente en el artículo 81.1 de nuestro Estatuto de Autonomía. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones importantes también tratadas desde el artículo 19 que hemos comentado antes. 44. ¿Qué es la ordenación de pago? Según el artículo 154 de nuestra Ley de Hacienda. Bueno, pues es ese acto que, sucediendo a otros, pues expide una orden de pago que está basada en una obligación reconocida, liquidada y ya propuesta al pago. Expresamente vamos a la literalidad del artículo 154 y viene una vez que se han producido esos otros actos previos. Ninguna de estas respuestas pues encajaría dentro de ese concepto. 45. En ningún caso puede ser objeto de denegación de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015 las competencias relativas a, y nos da como respuesta correcta que ninguna de las anteriores es correcta. ¿Y por qué no es correcta? Bueno, pues aquí nos sobraría el carácter especial, tendría que ser general. Aquí en la respuesta B nos sobraría reclamación, tendría que ser recurso, y aquí pues tendría que ser ley en lugar de reglamento. Eso hace que ninguna de las respuestas pues sea correcta. ¿De acuerdo? 46. ¿Qué mayoría será necesaria para sacar adelante una moción de censura de acuerdo a nuestro reglamento de las Cortes de Castilla y León? Bueno, esta es una cuestión tratada en el reglamento, tratada en el estatuto, siempre mayoría absoluta de los miembros de las Cortes, porque lo expresa como se hace en el propio estatuto, lo expresa el artículo 140 del reglamento y lo expresa el artículo 36 del Estatuto de Autonomía, también en concordancia con la figura que recoge la Constitución para el ámbito del Estado. 47. Para recibir el complemento de antigüedad, el personal debe haber prestado de conformidad al convenio para el personal laboral de la Administración de nuestra comunidad, pues ¿cuántos años? Pues
3 años de servicios completos. Ya sabéis que sería la equiparación a los trienios. Igualmente aquí, por lo tanto, serían esos 3 años según el artículo 95 de nuestro convenio. 48. En derecho se llama accidente in itinere, según la Ley General de la Seguridad Social, pues como bien sabéis, artículo 156.2, a los que sufre el trabajador al ir o al volver de su lugar de trabajo. Creo que es algo sobradamente conocido, casi al margen de nuestro estudio. 49. ¿Qué clase de actividades tienen encomendadas los organismos autónomos de nuestra comunidad en función de nuestra Ley de Gobierno y Administración? Pues actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. De acuerdo, expresamente lo indica sí el artículo 86.1 de nuestra Ley de Gobierno y Administración. Tampoco sería complicado en este caso ir descartando opciones en las otras respuestas para llegar a esa misma conclusión. ¿De acuerdo? Pregunta 50. El artículo 134 de la Constitución establece literalmente que el Gobierno deberá presentar los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues esta pregunta, muy de actualidad, artículo 134 de nuestra Constitución, dice que se tiene que presentar ¿ante quién? Pues claramente ante el Congreso de los Diputados. Eliminamos las respuestas que no van en esa línea y al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. ¿De acuerdo? Pues con relación al plazo también hay que tener en cuenta para eliminar otras de las respuestas. Sin duda, marcamos la D. Bueno, con estas primeras 50 preguntas habríamos completado lo que es el primer bloque. Ahora vamos a avanzar hacia el segundo bloque y continuamos viendo las respuestas a las preguntas que os hemos planteado en el simulacro. Pregunta 51. Conforme al artículo 4 de la Ley 6/1991 de Archivos y del Patrimonio Documental de nuestra comunidad, no forman parte del patrimonio documental integrante de Castilla y León. Ojo a que nos dicen cuáles no. Bueno, pues acudiendo a su artículo 4 vemos efectivamente que los que no entrarían son los marcados en la respuesta B. ¿De acuerdo? 52. Conforme al artículo 27.1 de la Ley 39/2015, cada administración pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de ¿qué? Bueno, pues es claro, el artículo 27.1 nos dice la expedición de copias auténticas tanto de documentos públicos administrativos como privados, ¿vale? Nos estamos refiriendo a copias auténticas. Esto ya nos deshabilitaría esta pregunta. Copias auténticas, aquí nos faltarían privados, y copias auténticas de documentos públicos pues igualmente adolecen de la referencia tanto a auténticas como a privados. ¿De acuerdo? Importante pregunta, artículo 27.1 de la Ley 39/2015. 53. ¿Cuál es una de las 3 funciones principales del archivo? Bueno, pues lógicamente tiene esa triple función de recibir documentación, de conservarla y luego de poder volver a retornar a servir documentación. En las demás nos quedaríamos sin alguno de las funciones principales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, perfectamente marcada la B. Pregunta 54. Bueno, esta pregunta nos dice que según la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, puede interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previa su impugnación a la vía contencioso administrativa.
y con relación a ello nos dice que indiquemos, bueno, pues aquí lo que nos está pidiendo es que veamos los plazos para la interposición y los plazos para la resolución. Claramente hemos de tener claro que la reclamación se tiene que interponer en el plazo de un mes, bien contado desde el día siguiente a la notificación o desde el día en que produzca efectos el silencio. Y la otra cuestión que hemos de tener presente y clara es que la resolución, o es decir, el plazo máximo para resolver y notificar, será de 3 meses y que en caso de no hacerse en ese plazo tiene carácter desestimatorio. Esos son los 3 aspectos fundamentales que nos llevan a marcar como respuesta correcta la D: los plazos para la interposición, los plazos para la resolución y el efecto del silencio. 55. ¿Qué obligaciones tienen los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales? Y nos pide, ojo, como siempre, muy atentos a que señalemos la incorrecta. Bueno, pues el artículo 29 nos lleva a decir que efectivamente todas las respuestas son correctas, ¿de acuerdo? Porque son medidas que están expresamente señaladas o obligaciones expresamente señaladas para ellos, ¿de acuerdo? 56. Señalen la respuesta incorrecta en relación al horario en el cual las oficinas generales asistirán a la ciudadanía en materia de registros y conforme a lo previsto en el decreto 13 del año 2021 de nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues es una cuestión muy concreta, muy al detalle, y aquí, como nos piden la incorrecta, pues esta es la incorrecta porque el horario en ese caso tendría que ser de 8:30 a 14:30 horas. ¿De acuerdo? Esa es la matización que hace que esa sea incorrecta. 57. Según el artículo 18 del decreto también de Castilla y León 23/2009, ¿qué documentación puede sustituirse por una declaración responsable en el procedimiento administrativo? Recordad que este decreto pues, regula la simplificación de la documentación en estos procedimientos administrativos, por lo tanto ya nos da casi la propia norma a la pista. Pues van a ser los estatutos sociales vigentes, los poderes públicos de representación y las cuentas anuales del último ejercicio. Eso lo podemos sustituir, según su artículo 18, por esa declaración responsable. Pregunta 58. El sistema de información al ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con la Ley 2/2010, bueno, nos pide que hagamos una identificación con la afirmación correcta en función de la ley. Pues este sistema de información se debe presentar de forma integrada, sistematizada, actualizada, inteligible y accesible. Expresamente así se recoge en su artículo 13.2. Por lo tanto, la literalidad del artículo nos lleva a esa solución. 59. Conforme al artículo 6 de la Ley 6/1991 de Archivos y del Patrimonio Documental Autonómico de Castilla y León, ¿cómo determinará la Junta de Castilla y León el procedimiento para la declaración como históricos de documentos y su inclusión en el patrimonio? Pues ojo, reglamentariamente tiene que hacerse a través del oportuno reglamento. Ahí, pues, lógicamente es la típica remisión reglamentaria que hace una ley. ¿De acuerdo? No tendría mucho sentido que fuera legalmente o de otro modo. Habitualmente, ya sabéis, esta es la forma de hacerlo. 60. ¿A quién corresponde, a quién compete el impulso, la coordinación y seguimiento global de los programas que integran el marco general para la mejora en la calidad de la Administración General del Estado, según el Real Decreto 951/2005, ¿vale? Pues en este caso la norma en su articulado pues nos marca en el artículo 29.3 el Ministerio de Administraciones Públicas.
Hoy en día pues no existe este ministerio, pero dentro de las alternativas no hay ninguno o no hay ninguno que íntegramente haya recogido actualmente sus atribuciones, y tampoco hay ningún otro que pudiera ponernos en duda la respuesta. Por lo tanto, acogiéndonos a la literalidad en ese momento de la norma, pues estaría bien marcada la respuesta B, con esta salvedad que estoy haciendo. 61. Según la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, se consideran daños derivados del trabajo. Bueno, nos encontramos con la típica pregunta del artículo 4, la típica definición. Bueno, pues en este caso estaríamos hablando de daños derivados del trabajo, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo o con ocasión del trabajo. Concretamente, esa es la definición que se recoge. Las demás pues no son adecuadas, por supuesto. 62. Según el decreto 115/1996, por el que se aprueba el reglamento del sistema de archivos de Castilla y León, ¿cómo se organiza la documentación de los archivos integrados en el sistema de archivos de Castilla y León? Pregunta pues muy concreta, resuelta en el artículo 25.1 de ese decreto, pues de acuerdo con el principio de procedencia. Es la referencia que se toma, de dónde procede. 63. Las interconexiones con registros de otras administraciones públicas, según el decreto autonómico el 13/2021, se realiza a través de, bueno, pues está expresamente recogido en el artículo 18.3, que es a través del sistema de interconexión de registros. Artículo 64. Aquí relacionamos varios artículos, la información facilitada en los artículos 13 y 14 del Reglamento de la Unión Europea y toda la documentación, así como la documentación, toda comunicación, y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito. Esa es la regla general. Y luego nos añade que cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento puede hacer varias cosas, y eso está expresamente previsto en el artículo 12.5 del reglamento, y puede cobrar un canon, como nos recoge el apartado A en esas condiciones, o negarse a actuar respecto de la solicitud. Por lo tanto, perfectamente señalada la respuesta C. 65. Muy concreta esta cuestión. Conforme establece el decreto 12/2024 del el servicio telefónico 012, para llamadas realizadas desde el exterior se complementará con un número telefónico, pues es el número que aparece expresamente recogido en el artículo 8.1, que es este, un 983 32 78 50. Aquí, pues, literalidad, no es un 900, es un 983 y concretamente ese. 66. Según lo dispuesto por la Ley 39, cada administración debe mantener un archivo electrónico único de documentos electrónicos que correspondan a procedimientos. Bueno, artículo 66, pregunta 66 nos lleva al artículo 17.1, de la ley, y aquí pues hemos de concluir que sin tampoco duda serían los procedimientos finalizados. Además de, por decirlo expresamente el artículo, si estamos hablando de archivos, pues nos vamos a procedimientos finalizados. Siguiente cuestión, artículo 67, según el principio según el cual la actuación de la Administración y la prestación de los servicios públicos han de realizarse mediante una óptima utilización de medios que posibilite la consecución directa de los principios de los fines públicos perseguidos, es, según la Ley 2/2010, el principio de eficiencia. De acuerdo, el artículo 5 de esta ley
así lo recoge. Aquí, bueno, como siempre que mezclamos eficiencia y eficacia, pues un poco tener clara la diferencia de ambos conceptos y saber que aquí lo que se habla es del principio de eficiencia, ¿vale? Al hablar de optimizar, ¿de acuerdo? 68. La sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma se encuentra en ¿qué dirección electrónica? Pues lógicamente la respuesta B, tramitacastillaYleón.es. Así está en el artículo 18.1 del decreto 12/2024 y creo que por todos conocemos. La duda es si yo creo es el es o el com, pues es el punto es. 69. Donde existirá una Oficina General de Asistencia en materia de registros según el decreto 13/2021, pues en cada una de las sedes de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, que estará adscrita orgánicamente a la respectiva delegación. Así se expresa en el propio artículo 6.2 del decreto. 70. ¿Quién determinará el procedimiento para la declaración de documentos históricos y su inclusión en el patrimonio documental de Castilla y León? Bueno, pues esta cuestión, que está recogida en la Ley de Archivos y Patrimonio Documental, Ley 6/1991, está resuelta en su artículo 6 y, sin duda, la respuesta es la C, la Junta de Castilla y León. 71. Según el artículo 48 de la Ley 2/2010, ¿cuál es una característica del registro electrónico de la Administración Autonómica de Castilla y León? Bueno, pues tendríamos que, lógicamente, acudir a ese artículo 48 y vemos que es que se va a regir a efectos del cómputo de plazos por la fecha y la hora oficial de la sede electrónica corporativa, ¿vale? Se va a regir por esos fecha, por esa hora, a la hora de computar los plazos, ¿de acuerdo? Expresamente así lo recoge tal artículo. Bueno, pues estas son las preguntas que componen este segundo bloque del simulacro en la parte relativa a la legislación. Avanzamos un poquito porque recordar que hemos de analizar también unas preguntas de reserva. Y ahora vamos a empezar comentando las preguntas de reserva del primer bloque y luego comentaremos las preguntas de reserva relativas al segundo bloque. Empezamos por el primer bloque y sus preguntas de reserva. Pregunta 81. El sistema de selección del personal funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con la Ley de la Función Pública de Castilla y León, establece con relación al concurso que solo se aplica como sistema de selección excepcionalmente para seleccionar personal funcionario y en ese caso tiene que haber una resolución motivada y siempre que una ley específica así lo recoja. Estamos hablando, por lo tanto, acordaros, de una excepción que recoge el artículo 41.3 de la ley autonómica y que como excepción pues tiene que estar restringida en cierto modo a una resolución motivada de la Junta y a una ley específica que así lo prevea, ¿de acuerdo? Igualmente, de manera indirecta, creo que analizando el resto de respuestas no tendríamos dificultad en llegar a tal solución, pero expresamente está así recogido y es algo muy importante en el artículo 41.3 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León. 82. Según la Ley 13/2010 contra la violencia de género de Castilla y León, ¿cómo se definen las viviendas que tienen por objeto dispensar por persona especializada alojamiento seguro,
así como atención a víctimas y en su caso a personas dependientes de ellas para llevar a cabo esa recuperación integral desde los ámbitos psicológico, educativo, sanitario, laboral y jurídico, actuando en coordinación con las entidades y favoreciendo la superación de estos efectos. Bueno, pues si nos habla de viviendas, pues casi ya nos tenemos que dirigir bien a pisos tutelados o bien a casas de acogida. En este caso, la respuesta adecuada es la de las casas de acogida según el artículo 25 de la ley. ¿De acuerdo? 83. En su acción exterior, los poderes públicos de Castilla y León que promoverán. Esto está expresamente recogido en el artículo 67.1 de nuestro estatuto, pues promoverán la tolerancia y la cooperación al desarrollo. Por lo tanto, marcamos la D sin dudarlo. 84. Según el artículo 28 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no es admisible el recurso contencioso administrativo. Efectivamente, el artículo 28 nos lleva a marcar la A respecto a aquellos actos que sean reproducción de otros definitivos y firmes y los contrarios a los actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Esos no va a admitirse recurso contencioso administrativo. Pregunta 85. ¿Cómo deben difundir los órganos de contratación su perfil del contratante? Bueno, pues una cuestión que resuelve claramente la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 63, en el primer párrafo, exclusivamente a través de Internet. Creo que en esto todos conocemos ese perfil del contratante y sabemos que esta es una característica esencial, insisto, recogida en el artículo 63.1. Vistas estas preguntas de reserva del primer bloque, vamos a analizar las preguntas de reserva del segundo bloque. Y empezamos por la 86. Según dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/18, como excepción las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, bueno, aquí la cuestión es si pueden acceder o no a datos en estos casos. Bueno, la pregunta está resuelta adecuadamente en el artículo 3 de la Ley Orgánica y aquí también es posible, además de por conocer expresamente la redacción, por eliminar aquellas que se pueden ir desechando ya. Por ejemplo, estas dos directamente ya es que pueden y la realidad es que no se puede. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta referencia también nos puede ayudar. Y finalmente tenemos las preguntas 87 y 88, que la 87 nos dice que según el artículo 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué condición tienen las disposiciones de carácter laboral? Bueno, pues esto es una cuestión básica en la materia y en otros ámbitos también, ya desde la legislación laboral, que es un derecho necesario, mínimo, indisponible. Estamos hablando que no se pueden tocar esos mínimos, por lo tanto, claramente es un concepto que hay que saber, no se puede disponer sobre ello, y la configuración es de derecho necesario, mínimo, indisponible. Y llegamos a la pregunta 88, que nos dice que según el decreto 23/2009 de 26 de marzo, ¿qué documentación se ha eliminado como requisito obligatorio en los procedimientos administrativos que se incluyen en el ámbito de aplicación de este decreto autonómico? Bueno, esto está resuelto de manera conjunta interpretando varios artículos del decreto, no hay una literalidad que nos lo resuelva, tendremos que ir a interpretar los artículos 7, 8 y 9 y vemos que son tanto la fotocopia del documento de identidad, certificado de empadronamiento y certificación tributaria, entre otros, salvo
casos específicos que se indican en el decreto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya habríamos terminado de resolver, de comentar todas estas preguntas de ambos bloques y sus respectivas preguntas de reserva, y espero que os haya sido útil y nos seguimos viendo en otros vídeos. Hola a todos y a todas los que estáis siguiendo la corrección de este simulacro que hemos realizado en nuestras instalaciones en Beropo de administrativo de la Junta de Castilla y León. Vamos a pasar a ver a continuación las preguntas de informática que incluía el simulacro. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son las respuestas y las dudas que pueden haber surgido a la hora de contestar a las preguntas referentes a esta parte del temario. Comenzamos con la primera de las preguntas que correspondían al temario de la parte de informática, la pregunta 72, que nos indica que con qué nombre se conoce al bus que es bidireccional, es decir, que los datos fluyen hacia o desde la CPU y su función es la de mover la información por los componentes hardware del sistema. En este caso estamos hablando del bus de datos, que se caracteriza precisamente porque la información fluye en ambos sentidos. El bus de direcciones que os planteaban en la alternativa A es un bus unidireccional. Esta es una de las principales cosas que les diferencia. El bus de control es un bus en el que simplemente se almacena información, ¿vale? Para saber cuál es el estado de los datos y de la información que se está enviando de unos componentes a otros, y el bus de protocolo no existía. Si pasamos a la pregunta 73, indica que a qué se conoce con el nombre del menú secreto de Windows 11. Nos indica que todas son correctas. El A nos dice que es aquel que aparece cuando pulsamos con el botón secundario del ratón sobre el botón de inicio de la barra de tareas de Windows. Al pulsar con el botón derecho sale un menú con una serie de opciones, como un menú contextual, en el que se le conoce con este nombre, con el nombre de menú secreto. Dice que se puede acceder a través de él también con la combinación de teclas Windows X, y que en ese menú nos encontramos con herramientas como el administrador de dispositivos, la herramienta de la configuración o el acceso al explorador de archivos, ¿vale? Entonces es algo que además también estaba disponible en la versión anterior, en Windows 10, así que en cualquiera de ellas lo podéis encontrar. En la 74 nos dice que para qué se utiliza la herramienta vista compacta dentro del explorador de Windows. Entonces, cuando activamos esta vista, lo que nos permite es reducir el espacio que existe entre los diferentes elementos, aumentando el espacio disponible en pantalla. Esto es una opción que es una novedad en Windows 11, puesto que es un sistema operativo que ya viene muy adaptado a que podamos trabajar con él sobre un ordenador de sobremesa o portátil o desde una tablet. Entonces, cuando trabajamos desde una tablet, partimos de que la pantalla es más pequeña, hay menos espacio para visualizar la información, y lo que hace es juntar los iconos más uno con otro. Si yo utilizo esta herramienta, puedo conseguir que el espacio, que en principio es más pequeño, sea más grande, sobre todo si vamos a trabajar con el sistema operativo dentro de un ordenador, ¿vale? La pregunta 75, que hace referencia a este, indica que cuál de las siguientes alternativas respecto al formato personalizado que se muestra es correcta, ¿vale? Entonces indicamos que A y B son correctas. En la A nos dice que si en la celda se escribe un texto, la celda quedará vacía no mostrando dicho texto. Tenemos que observar que en este formato personalizado, la primera sección corresponde al formato que le daremos a los números positivos. La segunda, el formato que le daremos a los números negativos. La tercera a los ceros y la cuarta al texto. Cada una de esas secciones viene separada por punto y coma para que Excel sepa qué formato tiene que dar dependiendo de la información que introduzcamos en la celda. Como en este caso nos está hablando de que se introduce un texto en la respuesta A, vemos que si nos venimos a la cuarta sección, lo que aparece ahí es comillas, comillas. Esto en Excel significa que la celda quedará vacía, ¿vale? Y la B dice,
En el caso de introducir un número negativo en la celda, aparecerá sin el signo de menos. Esto es correcto y no llevará el menos, a pesar de haberlo escrito nosotros cuando introduzcamos el valor en la celda, porque en la segunda parte de ese formato personalizado vemos que el menos no se ha incluido. Así que si queremos que el menos se visualice, tendríamos que incluirlo en el formato. La C de casa dice que este formato es lo mismo que si nos fuéramos a la ventana de formato de celdas y eligiéramos el formato de contabilidad. Bueno, realmente este no es el formato de contabilidad, porque aquí observamos que tanto en los números positivos como en los números negativos, cuando lo escribamos en la celda, va a aparecer un número con separador de miles y un decimal, y luego la celda se va a completar con el símbolo del euro hasta llenar el ancho de la celda, tanto en el positivo como en el negativo. El formato de contabilidad tenemos que saber que cuando nosotros introducimos un 0 en una celda se caracteriza porque en esa celda en vez de aparecer el 0 aparece un guión, pero aquí estamos viendo en la tercera sección que realmente lo que va a mostrar es un 0, así que no se parece en nada a lo que deberíamos de conocer como un formato de contabilidad. En la pregunta 76, también de Excel, dice que cuál de las siguientes funciones no pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia. Bueno, pues crecimiento no es una función de búsqueda y referencia porque se trata de una función estadística. En la 77 dice que dentro de Word y trabajando con una numeración de párrafos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es errónea respecto a las medidas con las que se puede trabajar dentro de esta herramienta? Cuando trabajamos con numeración, con viñetas o con listas multinivel dentro de Word, las medidas que podemos indicar son tres, ¿vale? La primera sería la posición del número o alineación, y en ese caso es la distancia que existe desde el margen hasta donde está el número. Luego tenemos la opción de poner una sangría que corresponde a la distancia desde el margen hasta la segunda línea y consecutivas de ese párrafo. Y por último tenemos el tabulador que en el caso de añadirlo indicaríamos la distancia desde el margen hasta la primera línea de texto de ese párrafo. Entonces, de las alternativas que teníamos aquí, la B nos dice que la sangría de texto es importante utilizarla cuando trabajamos con párrafos que solo tienen una línea de texto, puesto que determina la distancia desde el margen hasta el texto del párrafo. Esto es incorrecto, porque hemos indicado que la sangría precisamente lo que indica es la distancia desde el margen hasta la segunda línea y consecutivas del párrafo. Por lo tanto, cuando nos encontramos con párrafos con una sola línea, tampoco tiene mucho sentido aplicar esta sangría. Podemos ponerla, pero realmente no notaríamos nada en el documento. En la 78 nos pregunta que qué es un documento maestro en Word. Entonces, decimos que es un documento que a efectos visuales es como un documento normal, es decir, puede incluir el mismo contenido, y además contiene enlaces a un conjunto de archivos separados que pueden tratarse a su vez de forma independiente como documentos normales. La finalidad de un documento maestro es, si vamos a tener un documento muy largo, con mucho contenido, y queremos como subdividirlo en subdocumentos con el fin de luego poder trabajar con ellos de forma independiente, lo que se hace en un documento maestro es crear enlaces a todos esos subdocumentos de manera que en un documento lo vemos todo, pero en un determinado momento también podríamos abrirlo como con una información más escueta o si a alguien le tenemos que enviar solo parte de ese documento. Entonces, permite trabajar de una forma muy ágil cuando tenemos documentos muy extensos. Nos pregunta en la 79 que cuál de los siguientes no es un tipo de módem que nos permita convertir señales digitales en analógicas y viceversa. Bueno, realmente la función del módem es esta, modular y demodular la señal
para que sea entendida por el equipo, y realmente existen estos tres tipos de módem. Hay módem externo, es verdad que suele ser el más habitual porque bueno, pues vemos como el aparatito junto a la línea telefónica, ¿no? Pero es verdad que dentro de la caja del ordenador, dentro de la torre, puede haber un módem interno, y también existen módem software, que en realidad son programas, aplicaciones que se instalan en el equipo y que llevan a cabo la función de lo que podría ser un módem interno o externo. En la pregunta 80 dice que cuál es el número máximo de caracteres que puede tener una dirección de correo electrónico completa, ¿vale? Y son 320. Sería, si sumamos en definitiva los caracteres de lo que es el nombre del usuario, que ahí serían hasta 64, ¿vale? Más luego tenemos la arroba y luego tenemos los 255 que estarían permitidos en lo que es el nombre del dominio, ¿vale? Bien, con esto estarían las preguntas de informática. Espero que os haya salido bien y que vuestras dudas hayan quedado resueltas. Hasta luego. Bueno, pues es momento ahora de ir con la corrección del tercer bloque de este simulacro de examen de administrativos de la Junta de Castilla y León, que consiste en la resolución del supuesto práctico. Así que vamos a ello. Bueno, pues nos situamos en la página 13 del supuesto y vamos a verlo. En primer lugar, quiero comentar que este supuesto práctico tiene dos partes muy diferenciadas y que por lo tanto voy a leer una primera parte del supuesto y a corregir las preguntas que le corresponden, y por otro lado leeré la segunda parte y corregiré las preguntas correspondientes a esa segunda parte. Comenzamos. Rosa recibe una notificación de inicio de un procedimiento sancionador por haber construido un muro a continuación de su vivienda en suelo público. En dicha notificación de incoación del procedimiento sancionador se le comunica que tiene un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Recibió dicha notificación el lunes 2 de octubre del año 2024 a las 14 horas en papel. Rosa llama a un amigo suyo que es abogado, el cual le recomienda, para ganar tiempo, que espere a que se acabe el plazo de los 10 días, que le indica a Rosa que son naturales, y luego solicite una ampliación de 20 días más, alegando que se va de vacaciones al extranjero y no puede hacerlo antes. El 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, festivo en España. Rosa, siguiendo el consejo de su amigo abogado, presenta la solicitud de ampliación el 20 de octubre, domingo, por la sede electrónica a las 9 horas. Rosa es funcionaria de la Junta de Castilla y León del Cuerpo Técnico, subgrupo A2, desde el 10 de junio de 2019, fecha en que tomó posesión, y su puesto es denominación de puesto técnico, grupo A2. El 15 de febrero de 2022, durante su horario de trabajo, al bajar por las escaleras, se torció un tobillo y el médico le dio la baja y fue dada de alta el 26 de febrero. El día 1 de julio de 2024 nace su primera hija y comunicó a su jefe de personal que disfrutaría de su permiso por nacimiento en estos periodos, del 1 al 31 de julio de 2024 y del 15 de junio del 2025 al 15 de julio del 2025. En el mes de enero del 2025, por una situación familiar, necesita viajar al extranjero, por lo cual solicitó una licencia sin sueldo por asuntos propios del lunes 17 de enero al 17 de febrero. El 1 de febrero de 2025, Jaime, padre de la niña y cónyuge de Rosa, que es funcionario también de la Junta de Castilla y León, solicitó una excedencia para el cuidado de su hija. El 1 de abril de 2025, tras 2 meses de excedencia, Jaime decide incorporarse de nuevo a su puesto de trabajo. Aquí termina la primera parte, así que vamos a ir a responder primero estas preguntas de esta primera parte. Comenzamos con la 89. ¿Es correcto el plazo de 10 días que se le ha otorgado a Rosa para alegar como consecuencia de la apertura del procedimiento sancionador? Respuesta correcta, la A. Sí, es correcto. El artículo 30.2 de la Ley 39/2015, el cual establece que cuando los plazos se señalen por días, se entiende que son hábiles, que no naturales. Para que fueran naturales ha de venir especificado en la notificación. Por lo tanto, creo que ya lo habremos advertido leyendo el supuesto práctico, que cuando el amigo abogado le decía que los 10 días eran naturales, eso era pues una información falsa que le estaba dando este amigo por desconocimiento, supongo. Así que sabemos que
La ley 39 establece que si no se dice si los días son hábiles o naturales, la norma general es que sean hábiles. En el 90, según el relato de hechos, ¿cuándo terminaría dicho plazo de 10 días si se ha notificado el 2 de octubre? La respuesta correcta es la B, el 16 de octubre. Si sacamos un calendario del año 2024 y vamos a comprobar cómo fue el mes de octubre, comprobaremos que el día 2 de octubre era miércoles, así que empezaríamos a contar los 10 días a partir del jueves 3 de octubre. Y tenemos que tener también en cuenta que los días 5, 6, 12 y 13 eran sábado y domingo respectivamente y por lo tanto no se cuentan. Fuera aparte de que además sabemos, y tenemos después una pregunta al respecto, de que el día 12 de octubre es festivo en España, ¿vale? Pero como en este caso caía en sábado, no lo íbamos a contar de ninguna manera. Así que contamos 10 días, nos han notificado el día 2, empezamos a contar el día 3, que es jueves, y terminamos los 10 días el miércoles 16 de octubre. Seguimos con la cuestión 91. ¿Puede Rosa dirigirse a la administración por medios electrónicos al haberle notificado en papel? Y damos por correcta la respuesta D de Dinamarca, que dice que tanto la A de Asturias como la C de Cádiz son correctas. Leemos la A. Sí puede, dado que en base al artículo 14.1 puede elegir si dirigirse a la administración por medios electrónicos o en papel. Y la forma en la que ha recibido la notificación no condiciona, no es vinculante para que luego ella, Rosa, se pueda dirigir a la administración como quiera, tanto en formato papel como en formato electrónico. Y la C, que dice que sí que está bien y que además el medio elegido lo podría modificar en cualquier momento, como ella quiera. Cuestión 92. La solicitud de ampliación que presenta Rosa, ¿cuándo se entiende presentada? Para mí esta pregunta es nula o al menos impugnable. Veríamos a ver qué dice el tribunal. ¿Por qué? Porque tenemos una errata y es que estamos hablando de un procedimiento que se da en el año 2024 y sin embargo en la respuesta aparece el año 2023, ¿vale? Entonces yo diría que cuanto menos es impugnable y veríamos a ver si es o no es nula. Porque podrían calificarlo como un error y dejarla como correcta. Así que bueno, la explicamos de todas maneras. La respuesta que hubiese sido la correcta sería la C, porque dice, como la presentan un día inhábil, que era domingo a las 9 de la mañana, se entendería realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, que en este caso sería el 21 de octubre, que sería lunes, ¿vale? Lo único que al poner la fecha pone 21 de octubre de 2023 cuando en realidad se refiere al 21 de octubre de 2024. Por eso hablo de que pueda ser impugnable, ¿vale? Lo tenemos recogido en el artículo 31.2, B de Barcelona, de la Ley 39/2015. Seguimos con la pregunta 93. ¿Es correcta la solicitud de ampliación del plazo presentada por Rosa? Y nos dice la respuesta que A y B son correctas. La A dice que no, porque la presenta ha terminado el plazo que pretende que se amplíe y entonces en este caso no se va a admitir porque está fuera de plazo. Y además no puede solicitar esa ampliación por un plazo de 20 días porque las ampliaciones solo se permiten como máximo a la mitad del plazo que era inicial. Por lo tanto, si el plazo inicial que teníamos eran 10 días, solo podremos pedir una ampliación de 5 días. Esta cuestión, número 93, que damos por correcta la letra C, diciendo que A y B son correctas, la podríamos comprobar en el artículo 32 de la Ley 39. Artículo 32 de la Ley 39. Vale, pues seguimos con la cuestión 94. ¿Es correcto lo fundamentado por Rosa respecto a su salida al extranjero? Y damos por correcta la opción D de Dinamarca. No, porque el artículo 32.2 se basa en procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares y aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o que los interesados residan fuera de España. María ni reside en el extranjero ni en el procedimiento se encuentra en alguno de los dos casos en este artículo.
Aquí, por ejemplo, en esta pregunta tengo un poco la misma situación que en la cuestión anterior. Me encuentro con que el nombre al que hace alusión es María cuando realmente queremos hablar de Rosa. Pero bueno, en cualquier caso, esta sí que creo que es más un error gráfico, que me daría un poco igual que la hayan llamado María que Rosa porque no aparecen más mujeres en el procedimiento, entonces no creo que sea impugnable. Podría ser impugnable, pero no creo que lo declarasen nulo. Bueno, seguimos con la pregunta 95, que dice, ¿cuenta dentro del plazo de los 10 días el 12 de octubre? Bueno, pues marcamos como correctas la D. Son correctas las respuestas A y C. Lo primero, la A, no, porque es un día festivo nacional y como es festivo nacional es un día inhábil, por lo tanto no lo contaríamos. Y luego además en la C diríamos no, porque es que además cayó sábado y por lo tanto, aunque no fuera festivo, tampoco podría contar. Bueno, pues para tener en cuenta estos cómputos de plazo siempre podríamos acudir al artículo 30 de la Ley 39/2015. Seguimos con la pregunta 96. ¿Puede disfrutar Rosa en las fechas señaladas del permiso por nacimiento de su hija? Y ponemos como respuesta correcta la A, basándonos en el artículo 49 del TREBEP, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Puede disfrutar del permiso por nacimiento de la madre biológica 16 semanas, de las cuales 6 han de ser inmediatamente posteriores al nacimiento, por lo tanto no lo cumple, dado que solo solicita 4 semanas posteriores al parto y tendrían que ser 6, porque lo obligatorio es disfrutar 6 después del parto. Y luego el segundo periodo que solicita tampoco es correcto, dado que el resto del permiso se puede solicitar hasta que el hijo cumpla los 12 meses. Por lo tanto, puede disfrutarlo hasta el 1 de julio del 2025, no más adelante del 1 de julio de 2025. Tendríamos este razonamiento en base al artículo 49, letra A del TREBEP, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Y seguimos con la siguiente cuestión, que es la 97. ¿Se le puede denegar a Rosa la licencia solicitada en el mes de enero de 2022? Y marcamos como correcta la A. Para poderla solicitar solo se exige que no exceda de 3 meses cada 2 años. Por lo tanto, has de llevar 2 años trabajando para la administración para tener derecho a ella. Y todo ello se cumple. Por lo tanto, no se le va a denegar. ¿Dónde tenemos recogida esta licencia de poder disfrutar de 3 meses cada 2 años de trabajo para tener un tiempo de espacio personal sin cobrar? Pues lo podemos ir a buscar al artículo 62, apartado segundo, letra A, de la Ley de Función Pública de Castilla y León. Seguimos con la siguiente pregunta, que sería la 98. Jaime, durante el tiempo que está en excedencia para el cuidado de su hija, ¿percibe alguna retribución? Y marcamos como correcta la opción de la D. Es cierta la C, es decir, no cobra retribución alguna, pero le computa este tiempo a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de la Seguridad Social. 98, la D de Dinamarca. Lo marcaríamos en relación con 2 artículos. Indicamos tanto el artículo 89.4 del TREBEP, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y también artículo 92 de la Ley de Función Pública de Castilla y León. Y vamos con la última pregunta de esta primera parte del supuesto, que sería la pregunta 99. El accidente sufrido por Rosa el día 15 de febrero de 2022, ¿qué tipo de accidente es? Marcamos sin lugar a dudas la B, accidente laboral, porque lo ha sufrido dentro de su puesto de trabajo. El artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social define el accidente de trabajo como la lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena. Así que, sin ninguna duda, en el 99 marcamos la B de Barcelona, accidente laboral. Aquí terminaríamos como esas preguntas de la primera parte del supuesto, aunque todavía nos queda ver las de reserva. Vamos a leer esa segunda parte del supuesto, que para nadie es un secreto que se trata de un contrato, y vamos a contestar en relación con ese contrato. Bueno, pues comenzaríamos por aquí. Además,
La Junta de Castilla y León, mediante la Consejería de Hacienda, quiere reformar un edificio destinado a ser sede de dependencias administrativas, oficinas. El expediente de contratación previo a la licitación refleja que el valor estimado del contrato es de 2.641.768 euros, que el importe del contrato es de 3.196.540 euros, que el plazo de ejecución del contrato es de 12 meses, que la clasificación CPV es 4521350, trabajos de edificios en oficinas, que el procedimiento va a ser abierto de tramitación ordinaria, licitación electrónica y qué requisitos hay que cumplir para la participación. En primer lugar, un requisito de solvencia. Se exige como solvencia económica y financiera un volumen anual de negocios en cualquiera de los 3 últimos ejercicios de 10 millones de euros y como solvencia técnica relación de las obras ejecutadas en los últimos 5 años avaladas por certificados de buena ejecución. Y se pide también en las condiciones de admisión tener capacidad de obrar, no estar incurso en prohibición de contratar y estar al corriente de las obligaciones tributarias y financieras. Los criterios de adjudicación son, primero, la ampliación del plazo de garantía, segundo, el incremento del presupuesto destinado al control de calidad, tercero, el uso de materiales con distintivo de calidad ambiental, cuarto, oferta económica, quinto, reciclaje de materiales. Y nos dice, publicado el anuncio de licitación, se abre un plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de marzo de 2025. Así que nos vamos a las preguntas 100 y siguientes y vamos a contestar lo que corresponde con respecto a esta parte del contrato. Lo primero, vamos a calificar el contrato. Dice la pregunta 100, ¿qué tipo contractual procede a utilizar según el relato de hechos? Sin ninguna duda, la A. Es un contrato de obras, tal y como marca el artículo 13 de la Ley de Contratos de Sector Público. Y según los datos del enunciado, ¿es un contrato SARA? No lo va a ser, porque es un contrato de obras y para que ese contrato de obras sea SARA, sujeto a regulación armonizada, tendría que tener un valor estimado igual o superior a 5.538.000 euros y no lo tiene. Así que 101 marcamos la A, no, dado que para ser su valor estimado, su valor estimado debe ser igual o superior a 5.538.000 euros conforme al artículo 20 de la Ley de Contratos del Sector Público. En el 102, ¿quién sería el órgano competente para contratar? Marcamos como correcta el consejero de Hacienda. ¿Por qué? Pues aquí realmente si nos vamos a la Ley de Gobierno de Castilla y León 3/2001 y vemos el artículo 26 sobre cuáles son las funciones de los consejeros, nos dice que cada consejero es el encargado de contratar en aquellos contratos que sean dependientes de su consejería. Entonces, en el enunciado del supuesto práctico comienza diciendo, además, la Junta de Castilla y León mediante la Consejería de Hacienda. Por lo tanto, el competente para contratar sería B, el consejero de Hacienda. Como artículo, pues eso, os doy el artículo 26 de la Ley 3/2001 de Gobierno y Administración de Castilla y León. Seguimos con la pregunta 103. ¿Necesita este contrato de autorización previa y de quién? La respuesta correcta es la C, sí, de la Junta de Castilla y León porque supera los 2 millones de euros. Si nos vamos al artículo 8, letra C, de la Ley 5/2024, que es la de los presupuestos generales de Castilla y León, en ese artículo 8 se recoge en esa letra C que si el contrato es de más de 2 millones de euros necesita la autorización previa de la Junta de Castilla y León. Seguimos con la pregunta 104. ¿Puede el órgano de contratación desconcentrar la competencia de contratar? Sí que lo puede hacer y lo tenemos recogido en el artículo 325 de la Ley de Contratos. Con la pregunta 105 seguimos. ¿Las solvencias exigidas son correctas? Marcamos la A. Pues no es correcta la solvencia económica, dado que lo importante es que el volumen anual de negocios exigido no exceda de 1,5 veces el valor estimado del contrato y en este caso se supera, por lo tanto ahí no es correcto. Pero sí que sería correcta la solvencia técnica exigida. ¿Por qué la solvencia técnica sí que es correcta? Porque el artículo 87 de la Ley de Contratos recoge que la solvencia técnica se acredita presentando las obras anteriores de los últimos 5 años al momento en el que se pida que se acredite la solvencia. Por lo tanto,
estaría a medias, media parte es correcta, media parte no es correcta, así que marcamos la A, que es la respuesta más completa. Pregunta 106. ¿Es correcto que no coincida el valor estimado del contrato con el importe del contrato? Sí, claro, la A. Sí, dado que son conceptos distintos. Por un lado está el valor estimado en el que no se incluye el IVA y por otro lado estará el importe en el que sí que está incluido el IVA, ¿vale? Valor estimado en el artículo 101 de la Ley de Contratos. La pregunta 107. ¿El procedimiento elegido para la contratación es correcto? Pues la B, sí, simple y llanamente sí, porque el artículo 156 es el que regula el procedimiento abierto, pero es que a mayores podríamos pensar, oye, ¿y no podría caber un abierto simplificado? No, no cabría un abierto simplificado porque tenemos un valor estimado igual o superior a 2 millones de euros, por lo tanto sí que es correcto que sea simplemente abierto. Y por último la pregunta 108. Durante el plazo de presentación de ofertas, la sociedad HHH presenta su solicitud de participación en papel en el registro de la Consejería de Hacienda. ¿Sería válida? Y marcamos como correctas las respuestas A y C, por lo tanto la D, que dice son correctas A y C, la A dice que no, dado que las personas jurídicas están obligadas a realizar todo electrónicamente en base al artículo 14 de la Ley 39 y en el expediente de contratación se refleja además que la licitación es electrónica, y también marcamos la C, no, porque es un procedimiento abierto y en él no hay solicitud de participación. Y con esto tenemos terminada esa segunda parte y vamos a responder a esas dos preguntas de reserva. 109. Teniendo en cuenta el puesto que desempeña Rosa, ¿qué titulación posee? Pues como habíamos dicho que tenía un puesto de nivel A2 técnico, pues vamos a marcar que la C, titulación universitaria, de acuerdo con el artículo 76 del TREBEP, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Y 22. Respecto de la excedencia de Jaime, señala la respuesta correcta y marcaríamos la B. El tiempo de permanencia en excedencia será computable a efectos de trienios, que también habíamos hecho mención a esta circunstancia en una pregunta anterior, y lo ampararíamos en el artículo 89 del TREBEP, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y artículo 92 de la Ley de Función Pública de Castilla y León. Pues lo tenemos. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por haber compartido este día con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal para poder disfrutar de este contenido único en materia de oposiciones y nada, que vaya todo muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego.